La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Soy Alex Letosa y hace años que escucho La Cafetera y me siento como de la Resistencia. Y nada, con este vídeo, esta documentación, pues animar a Fernando y al equipo que sigan con ese trabajo genial, brutal, que hacen durante años. Y también, bueno, a ver si hay suerte y alguien ve el vídeo y sabe que para mi cumpleaños, pues estoy pidiendo que me regalen hacerme mecenas. Así que a ver si recibo la sorpresa y soy un cumpleañero mecenas y miembro de la Resistencia. A por ello. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. We want to build factories in Baltimore, not Beijing. We want to make our products in Chicago, not Shanghai. We want the American dream for American children, and I will fight to deliver that dream. Yo confío mucho que los acreedores entiendan que estamos haciendo un enorme esfuerzo haciendo la oferta que hicimos y que es lo último que podemos hacer. Y les pido que por favor ayuden a salir a la Argentina de esta postración y empecemos a mirar el futuro. Mr. Speaker, there is no other government in the world that takes some more robust steps to protect our democracy, to protect our critical national infrastructure, and to protect our intellectual property, as I have said, from interference by Russia or by anyone else. Silencio, en definitiva, por favor. señorías, el trabajo ha sido extenuante, las negociaciones han sido extenuantes, el resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido? Inexistente. Afortunadamente, Europa ha venido en nuestra ayuda. Y curiosamente, mientras usted ha sido el convidado de piedra en una negociación en la que ha tenido el curioso método de la escucha pasiva, mientras 3 mujeres del Partido Popular defendían los intereses de España. Von der Leyen. Querían que a España llegaran recortes y hombres de negro, porque ustedes piensan que si las cosas van mal aquí, ustedes tienen una oportunidad de recuperar el poder. Ni una sola propuesta política en todos estos meses, solo derecho al pataleo. Pero quiero pedirles, de verdad, silencio, por señoría, favor, que ustedes reflexionen. Les mandan el mensaje de que vale cualquier cosa, incluso utilizar vilmente el feminismo para intentar atacar a este gobierno. No pueden ustedes decir, oiga, al menos en algunas cosas estamos de acuerdo, respetar ustedes el pacto de Estado. Les merece de verdad la pena, señorías, hacer una oposición tan vil. Se lo merece. Les merece de verdad la pena. Pónganse a trabajar, señorías, por favor. Votación del texto del dictamen sobre políticas sociales y sistema de cuidados. Comienza la votación. Presentes 146 más 202 votos emitidos telemáticamente. Sí 77 más 95 votos emitidos telemáticamente. No 68 más 107 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones 1. En consecuencia, queda rechazado el texto del dictamen.
Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este espacio donde analizamos la actualidad, donde intentamos reflexionar en torno a los sucesos de actualidad con la ayuda de nuestros analistas de cafetera, decenas de miles de personas repartidas por todo el mundo. Nuestros analistas de cafetera, he dicho buenos días, María.es. ¿He dicho nuestros analistas de cafetera? Sí, pero tampoco hay que corregirlo, ¿no? Analistas de cafetera. Analistas de cafetera. Bueno, pues en efecto, miles de personas que se van incorporando al programa, esta gran familia que se conforma cada mañana aquí. No conocías todavía la cafetera, no conocías todavía este espacio. Hoy, almohadilla, la cafetera, reoposición. Almohadilla, no me ha salido la R. Almohadilla, la cafetera, reoposición, con doble P, como dice María. Reoposición. Sí, parece que la oposición vuelve a su registro más duro, más crispado. Ayer hubo sesión en el Congreso de los Diputados y el cruce de reproches y de acusaciones al que nos tiene acostumbrada la oposición en España se volvió a repetir. Hoy es portada en los periódicos. Me llama la atención porque creo que puede servir bien para ilustrar las tormentas de verano que se dan en la prensa en España, porque si os fijáis, bueno, además de un asunto, vuelven otra vez con la financiación de Podemos a cuenta de, en La Razón, una supuesta caja B de Podemos que estaría rastreando un juez, según La Razón. En el periódico El Mundo, Irán inyectó 9,3 millones de euros en 3 años a la productora de Iglesias, dice el periódico El Mundo. Es una noticia extraña porque 360 Global Media es una productora que trabaja con un montón de artistas. Alguien ha puesto un tuit ahora que os voy a pasar a leer, el Quatre Gats, que dice, hombre, por esa misma lógica se podría decir que Irán inyectó dinero a la productora de Bertín Osborne, de Sergio Dalma, de Los Hombres G, que también fue 360 Global Media SL, una productora que debe trabajar con varios clientes, según esto, y es verdad que la página web es de una productora bastante conocido, en esa incluso lista de artistas financiados por Irán. No es la noticia lo que publica el periódico, pero sí listado de artistas que han confiado en alguna ocasión en 360 Global Media para hacer sus trabajos. Y allí está desde Drexler a Pasión Vega, Enriquito, David San José, Miguel Ríos, Jacobo Calderón, Roberto Pacheco, Ramoncín, un montón de gente que ha trabajado en alguna ocasión en esa productora, como Pablo Iglesias o como se les atribuye. Pero el caso es que hoy es portada en el periódico El Mundo y está colocado esto en el epicentro informativo esta mañana en esa portada. También en el ABC, eso sí, derrota del plan social del PSOE y Podemos para la recuperación. Ayer no salió adelante en la votación en el Congreso. En este final del curso político, el PP solamente apoyó las medidas sanitarias y las de la Unión Europea, mientras que el paquete económico quedó en el aire por un voto erróneo y el paquete social no salió adelante. Bueno, todo esto que parece que tiene una gran dimensión porque está precisamente en las portadas de los diarios, de pronto te vas a los digitales y tormenta de verano. Pues estamos ya a otra cosa, pero bueno. Así que una portada o un periódico puede lanzar diferentes mensajes en el mismo día. ¿Estás escuchando La Cafetera? Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Que me llama la atención que cosas que digo, esto debe ser súper destacado hoy, que está ahí a 5 columnazas, está ahí a lo bestia, tal, lo llevarán también en el interior, en páginas, en portada. Y entonces, no, la cosa es como más repartida, no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió ayer, dónde estaba esa votación, cuál era esa votación, qué es lo que... Bueno, pero aquí os lo vamos a contar todo porque ayer en efecto hubo sesión en el Congreso de los Diputados y vimos a un Partido Popular tratando de sumarse al éxito del acuerdo europeo. Decíamos antes de ayer aquí, precisamente en este programa, hombre, le va a costar mucho al Partido Popular convencer a la ciudadanía de que ellos han tenido algún papel en este acuerdo, habida cuenta de que los únicos datos que hemos visto ha sido un Partido Popular resentido, exigiendo incluso controles y condicionalidades para acceder a esos fondos europeos, alabando a los países que estaban siendo más exigentes con las condiciones para entregar ese dinero a España, y sin embargo ahora Pablo Casado se suma al éxito del acuerdo y sobre todo trata de apropiárselo y dice que ha sido gracias al trabajo del Partido Popular Europeo. Y ahí ya mete como socia a Merkel. Tal. Afortunadamente, Europa ha venido en nuestra ayuda. Y curiosamente, mientras usted ha sido el convidado de piedra en una negociación en la que ha tenido el curioso método de la escucha pasiva, mientras 3 mujeres del Partido Popular defendían los intereses de España. Von der
von der Leyen y Merkel en Bruselas y Lagarde desde Frankfurt. Y a pesar de que sus socios siguen atacando a esos países que pueden frenar la recepción de fondos y que, por cierto, 3 de ellos son de la familia política socialista, otro de la familia de Ciudadanos y solo uno de la familia popular y de los Verdes. Se ve que no han aprendido nada de la derrota del Eurogrupo. Ni siquiera en esa estrategia le acompaña la prensa conservadora, porque hay ausencia total en las portadas sobre el gran papel que ha desempeñado Pablo Casado en todas estas negociaciones, ¿no, María? Sí, es curioso, ¿no? Que si fue el gran líder español que logró el artífice español del acuerdo, del gran acuerdo en Europa, ¿por qué las portadas conservadoras le están escondiendo, no? Ni siquiera sale su imagen en portada. De hecho, en ABC tiran de la imagen de Cayetana. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Si logró ese gran acuerdo, ¿por qué lo esconden tanto? Una injusticia. Claro, algunas voces ya empiezan a hablar de... ¿Es el liderazgo de Pablo Casado el más adecuado para los tiempos que vive el Partido Popular, lo que le toca al Partido Popular en este momento liderar? Bueno, sobre eso también podemos hablar aquí en el programa, si os parece. Pero ayer el cruce de reproches fue muy elevado. Claro, Iglesias respondía al Partido Popular: ¿cómo pueden decir esto si es que hasta han maniobrado en contra de los intereses de España? Comprendo que ustedes estén frustrados, y la frustración se traduce en que sacan pancartas desde la bancada, gritan, insultan. Ustedes han estado trabajando estos días contra los intereses de España. Ustedes, a pesar de sus banderas, son conocidos ya en España como el partido holandés. ¡Qué vergüenza! Ustedes no entendieron que la pandemia era un conjunto de situaciones extraordinarias en las que se esperaba del principal partido de la oposición que arrimara el hombro. Ustedes lo entendieron como una oportunidad para hacer caer al gobierno de España. Ustedes querían que a España llegaran recortes y hombres de negro, porque ustedes piensan que si las cosas van mal aquí, ustedes tienen una oportunidad de recuperar el poder. Y comprendo su frustración, porque saben perfectamente que el señor Casado no será nunca presidente de España. Y tienen 2 opciones, señorías. Ustedes pueden seguir en el berrinche, en el insulto, en la pancarta, o pueden arrimar el hombro y ser una oposición responsable. Si hacen lo segundo, no solamente ayudarán a nuestro país, sino que tendrán el respeto de sus electores, señorías. Bueno, porque en efecto sí da la impresión, no hay que ser un gran analista, un catedrático del análisis político para darse cuenta de que se está expresando mucha frustración. Demasiado estaba tardando la derecha en recuperar el tono de la crispación después de que se conformase un gobierno en minorías apoyado por los independentistas, apoyados por Podemos, con todos los fantasmas posibles para el Partido Popular, para la derecha, para la extrema derecha, todos los fantasmas posibles aglutinados en torno a un gobierno. Raro es que fueran a dar una legislatura muy tranquila, muy cómoda. Ya lo hemos visto durante el confinamiento, con caceroladas por la calle, elevando el nivel de crispación a unos niveles muy poco conocidos en España, una extraordinaria tensión, pero hasta el punto de estar en Europa poniendo palos en las ruedas a la solicitud, a la demanda, a la necesidad de recibir dinero. Bueno, pues el caso es que ayer esto fue lo que protagonizó el debate parlamentario, hasta el punto de que incluso el presidente del gobierno reprochó a Pablo Casado la aportación al logro colectivo de conseguir los fondos para la reconstrucción, que es una conquista diplomática sin discusión. Pues decía Pedro Sánchez, es que su trabajo, su aportación ha sido inexistente. Durante estos días he estado muy pendiente de lo que se decía en España. He escuchado sus interpelaciones, sus declaraciones, todas nada en absoluto para arrimar el hombro, para ayudar al gobierno de España en la defensa de los legítimos intereses de nuestro país en las negociaciones en Bruselas. Silencio, en definitiva, por favor. Señorías, el trabajo ha sido extenuante, las negociaciones han sido extenuantes, el resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido? Inexistente. Así que, eso sí, la crispación, la polarización política fue objeto de debate ayer también en el Parlamento. Apenas se expusieron, en todo caso, las medidas que eran las que estaban a debate. El Congreso finalmente tumbó las medidas sociales para la reconstrucción. Respaldó el resto de documentos, no salieron adelante las medidas económicas por un error en la votación,
pero se volverá a repetir esa parte de la votación. Lo que sí que parece es que las medidas sociales que estaban previstas, esas no salen adelante. Bueno, pero en toda esta crispación, claro, porque esto tiene consecuencias, tiene efectos, por eso nosotros nos detenemos, nos fijamos en primer lugar porque hay que saber lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y por qué el tono crispado. Y además a qué responde, y además cómo se contesta ante algunas de esas afirmaciones. Pero es que ayer el epicentro fue la polarización. Irene Montero lo describió bastante bien cuando describió a la oposición describió esta actitud como una actitud vil. No puede anteponerse los intereses electoralistas, los intereses de partido a los intereses generales del país. Y hay asuntos que debieran quedar absolutamente fuera, completamente fuera del debate político. Ponía el ejemplo del feminismo, por ejemplo, que le compete como ministra, pero es perfectamente aplicable a toda la contienda política. Entiendo su rabia, su hecho de estar perdidos a la hora de hacer oposición al gobierno, porque claro, desde hace mucho tiempo todo les sale mal. Ustedes creían que era imposible que hubiese una moción de censura que les sacase del gobierno por corruptos, después intentaron que no hubiera un gobierno de coalición en España, después han aprovechado la peor emergencia sanitaria en 100 años para intentar hacer tumbar al gobierno y después han trabajado traicionando los intereses de España para intentar que en España hubiese recortes y hoy ni siquiera se han dignado a reconocer el enorme trabajo que ha hecho el presidente del gobierno y este ejecutivo para sacar un acuerdo histórico en España y en Europa que deja atrás una década de austeridad que ustedes han sido los que han protagonizado en España. Entonces, claro, solo les queda el derecho al pataleo y llamarnos criminales, asesinos, machistas y todas las cosas más bárbaras, porque solo tienen el derecho al pataleo. Ni una sola propuesta política en todos estos meses, solo derecho al pataleo. Pero quiero pedirles, de verdad, silencio, señoría, por favor, que ustedes reflexionen. ¿Qué mensaje le están mandando a tantas mujeres para las que el feminismo es su tabla de salvación? Silencio. Usted dice que hay muchas mujeres, que las mujeres no necesitan protección. Pues mire, la protección que dan las políticas públicas que luchan contra la violencia de género y que ustedes recortan siempre que están en el gobierno son las que permiten salvar la vida a miles de mujeres en este país. ¿Qué mensaje les mandan, señorías? Que todo vale. Les mandan el mensaje de que vale cualquier cosa, incluso utilizar vilmente el feminismo para intentar atacar a este gobierno. No pueden ustedes decir, oiga, al menos en algunas cosas estamos de acuerdo, respetar ustedes el pacto de Estado. ¿Les merece de verdad la pena, señorías, hacer una oposición tan vil? ¿Se lo merece? ¿Les merece de verdad la pena? Pónganse a trabajar, señorías, por favor. Pues en efecto fue la fotografía de la tensión, de la crispación y de la manera en la que se utiliza la crispación en la actividad política. Claro, nos llama la atención porque ayer en efecto fue sometida a debate este plan de recuperación. Era un plan que abarcaba lo sanitario, que fue aprobado, lo económico, que será aprobado porque había voluntad de ser aprobado y se falló por un voto, y lo social. Había un gran debate en torno a quién recibiría los fondos para la recuperación, si la escuela pública, la escuela concertada. Como no figuraba la escuela concertada y se refería solamente a la pública, eso generó un gran debate, una gran crispación en el Partido Popular, y han cogido este elemento como excusa, pero a última hora fue retirado incluso de esa denominación. Se intentó hacer una cosa más amplia, quizá más ambigua, y aún así no salió adelante. Así que, ¿os acordáis? El dictamen inicial decía: la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública, pero el texto final borró la mención a la educación pública y aún así la oposición no quiso apoyarlo. Habría supuesto una importantísima dotación económica para la educación, que todos somos extraordinariamente conscientes de la necesidad de incrementar la financiación de la escuela pública en un momento en el que hemos visto que no está preparada, tampoco la concertada, pero hemos visto que no están preparadas para asumir la teleasistencia, la teleformación, en fin, el caso es que no ha sido posible que salga adelante. En este país parece imposible ponerse de acuerdo en las materias más relevantes. Y no contentos con no ponerse de acuerdo, además, una panda de tabernarios se puso a aplaudir cuando no salieron adelante estas medidas, como si fuera solamente una conquista política, que es comprensible que haya batalla política, es comprensible que cada uno tenga diferentes planteamientos y diferentes aproximaciones a
las respuestas a las soluciones que se deben dar desde la política a los problemas de la ciudadanía. Pero es que ha llegado un momento en el que con lo que nos estamos encontrando es con que lo que se aplaude es que son las zancadillas. El Congreso aprobó las medidas de reconstrucción relacionadas con la sanidad y con la Unión Europea, pero tumbó las medidas sociales. ¿Y cómo respondieron? Votación del texto del dictamen sobre políticas sociales y sistema de cuidados. Comienza la votación. Presentes 146, más 202 votos emitidos telemáticamente. Sí, 77, más 95 votos emitidos telemáticamente. No, 68, más 107 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, 1. En consecuencia, queda rechazado el texto del dictamen. Así que quedó rechazado el texto de ese dictamen y, bueno, nos encontramos con que algunas de estas cuestiones pues no podrán salir adelante, no podrán prosperar. Bueno, ¿a qué nos referimos con eso? Pues el plan de reconstrucción incluía muchas cosas. Incluía, por ejemplo, este asunto de la escuela pública. Había debate sobre la escuela concertada, sobre la inclusión de la escuela concertada, pero caen todas las medidas de ayuda a la dependencia, a las residencias de mayores, las restricciones para los desahucios, los fondos para la rehabilitación de viviendas, las ayudas al desarrollo rural, la atención a los inmigrantes, entre otros muchos asuntos. Así que con una jugada que aspiraba a ser exclusivamente una jugada política, aplauden la caída de un montón de medidas que son muy necesarias para este país. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Oh, when currents are blowing, bursting like fire, ruining roads, trails, and every single path of love, except love of liars. Old words that mean us and they don't want to reason. Man can devour and atone bones, bleeding a life in which no one believes right now. There ain't no truth to face us, just an eternal lie. Bueno, hubo otros asuntos también que estuvieron encima de la mesa del debate político. Ayer, desde el gobierno, Pablo Iglesias reconoció que la situación de los temporeros es un auténtico escándalo. Como encima han sido puestos en el objetivo por la extrema derecha, acusando a los temporeros de ser los grandes contagiadores de este rebrote del coronavirus, Iglesias reconoció que la situación de los temporeros en las que trabajan debería avergonzar a nuestro país. Mire, esta crisis está siendo una cura de humildad para todos, para este Gobierno también. Me siento muy orgulloso, como vicepresidente de Derechos Sociales y de Agenda 2030, de haber contribuido a un escudo social sin precedentes, pero hay cosas que no hemos conseguido y por las que tenemos que ser críticos. Le pongo un ejemplo. La situación de los temporeros en este país, sin los cuales sería muy difícil que llegaran frutas y hortalizas a los supermercados en los momentos más difíciles, avergüenza a nuestra patria. Y no hemos logrado todavía revertir eso. Y trabajamos esta vicepresidencia con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Inclusión, para conseguirlo. Claro que somos autocríticos y seguiremos siéndolo, señoría. Así que otro de los principales focos de preocupación, que por cierto tiene una gran dimensión en la prensa internacional, porque sistemáticamente están sacando informaciones sobre la manera en la que vive esta gente que viene a ayudar en el sector primario y que de otra forma, como decía el vicepresidente del gobierno, difícilmente podríamos tener la producción que tenemos de fruta y de verdura. Bueno, pues ayer también en el debate político, Edmundo Val, de Ciudadanos, pedía al gobierno pactar los presupuestos. La oferta de responsabilidad de Estado ya la hemos hecho y hemos pedido unos presupuestos moderados, de centro y que aporten soluciones.
Tiene una gran responsabilidad histórica este gobierno para aprobar esos presupuestos y necesita a Ciudadanos. Así que tendrá que presentar unas cuentas razonables y moderadas en donde de verdad podamos ir a las reformas que llevamos 40 años sin acometer con el bipartidismo. Bueno, también ayer conocimos los detalles, nos explicaron cómo será ese decreto sobre la publicidad del juego, se va a aprobar en octubre, y cómo va a ser ese decreto, cómo va a limitar la publicidad de este sector que tiene tan preocupadas a las organizaciones de protección contra la ludopatía, del juego que se va introduciendo en nuestros barrios, convirtiéndose en una gran máquina que fagocita los recursos de la gente que tiene más dificultades. Y ayer explicaba el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ese nuevo decreto de publicidad es más ambicioso que la anterior propuesta, mucho más ambiciosa. Estamos hablando de la prohibición de esos bonos de bienvenida que les acababa de describir previamente, la prohibición de la publicidad salvo en el horario de 1 a 5 siguiendo la ley de comunicación audiovisual, igual exactamente que durante el estado de alarma. Tampoco será admisible el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas, esta familiaridad que lo que hace es trivializar en gran medida las marcas y el tipo de juego que se hace a partir de la actividad deportiva, pues no se verá nunca más. Y al mismo tiempo la Comisión Mixta de Seguimiento, que es el órgano que en última instancia va haciendo un control y un seguimiento de todo esto, una fiscalización, se integrarán también asociaciones de consumidores y de usuarios y de la sociedad civil. En el ámbito de la sociedad de la información, lo que comúnmente llamamos Internet, pues también queda prohibido absolutamente y sin horario, es decir, queda prohibido para siempre cualquier tipo de publicidad. Y en los servicios de intercambio, para que nos entendamos, pues servidores de plataforma de vídeos, etcétera, pues las mismas limitaciones horarias que en las páginas web. También tendremos en las redes sociales la prohibición absoluta, salvo en aquellos mensajes que pongan los operadores en sus propias cuentas, porque nosotros no interferimos en eso, pero no se puede hacer publicidad en redes sociales. Lo mismo se ocurre en los medios presenciales y, en última instancia, para resumir, vamos a un formato en el que prácticamente solo se podrá hacer la publicidad de 1 a 5 de la mañana. Pues esa es la aspiración, limitar el juego, limitar su presencia en los medios, limitar en horarios donde puedan impactar más en la audiencia y limitar también esas estratagemas, esas estrategias que utilizan estas compañías del juego para atrapar, para atraer a los jugadores en un mundo cada vez más complejo, más cambiante, donde jugar a través de las redes es muy sencillo, donde muchas de estas compañías operan desde paraísos fiscales, pero ejercen su trabajo en numerosos países donde ni siquiera apenas tienen residencia fiscal. Bueno, pues es unas medidas de gran complejidad, pero que pretenden poner algo de coto a este sector. En las portadas de los periódicos, también la situación sanitaria, la saturación de los centros de salud. Dice el periódico El País que eso complica el rastreo de los casos, que los nuevos pacientes con síntomas más leves están acudiendo ahora a los ambulatorios y que muchos médicos que están de vacaciones porque preveían la segunda oleada de otoño, pues se encuentran con que los centros están saturados, que esto está complicando mucho el rastreo. Hay 10 comunidades que están sufriendo un repunte en contagios y en hospitalizaciones, de manera que pues hay una gran preocupación por parte de las autoridades. Este nuevo perfil del contagiado además es más joven, no tiene síntomas graves, pero hace que acuda al centro de salud, no al hospital. A eso hay que sumar los enfermos aquejados de otras dolencias que antes tenían que acercarse a los hospitales, pero les daba preocupación acercarse a un ambulatorio. Ya lo han empezado a hacer y dice el periódico El País que han comprobado que los retrasos de más de una semana se están produciendo para acudir al médico de cabecera en autonomías como Madrid o Valencia. Y en muchas otras, el paso previo de la centralita es imprescindible. Y además muchos médicos se encuentran de vacaciones porque las cogieron ahora en previsión de una segunda oleada en otoño. Y mientras, los casos de contagio y de hospitalización están repuntando en 10 autonomías. Así que preocupación por
este rebrote del coronavirus por la incapacidad de la administración. No parece que hayamos aprendido mucho en materia de gestión sanitaria. Sí hemos aprendido algo en responsabilidad individual, con el lavado de manos, con las mascarillas, etcétera, pero ¿dónde están los rastreadores? ¿Dónde están los recursos técnicos, los medios técnicos? ¿Dónde está tanto postureo para montar hospitales de campaña en unos días y después han sido cerrados y han desaparecido? Como si no hubiera ocurrido nada, como si ya se nos hubiera olvidado lo que ha sucedido en este país. Eso sí, para criticar después los actos de homenaje a nadie le falta tiempo. En el periódico ABC, derrota del plan social del PSOE y Podemos para la recuperación en este final del curso político, es el titular de la portada. En el periódico El Mundo os decíamos una información sobre la oficina especializada en inteligencia financiera y en blanqueo de capitales que ha estado estudiando los ingresos, dice el periódico El Mundo, sospechosos a una productora llamada 360 Global Media entre 2012 y 2015 que vincula a la productora de Iglesias, que vincula el periódico El Mundo en su portada. Es una productora que tiene bastante dimensión y que tiene bastante implantación en el mercado de la producción audiovisual. Ahí tenéis la página web para ver que trabajan con muchos clientes a los que el periódico El Mundo en su portada no ha vinculado con nada. En La Razón, alerta por los rebrotes, España se coloca a la cabeza de Europa, los repuntes se duplican en una semana, alcanzan el pico más alto del estado de alarma, y también el error de un diputado de Podemos trunca el plan económico de la reconstrucción. Van a tener que repetir la votación, de momento lo que ha quedado es en el aire, pero se va a repetir esta votación, ya han anunciado. El Congreso además tumba las medidas sociales y el PP salva el acuerdo en sanidad y en la Unión Europea, dice. También lupa sobre la financiación de Podemos en el periódico La Razón. Dice que el juez rastrea la caja B de Podemos, cita a declarar al abogado que fue despedido por denunciar irregularidades en las donaciones de cargos y dirigentes del partido y que va a citar a ese abogado a declarar. Bueno, pues tanto La Razón como el periódico El Mundo, uno con la perspectiva desde Irán, el otro con la perspectiva de la caja B, pero fiscalizan al partido Podemos. En La Vanguardia, el Congreso da luz verde a un plan de reconstrucción sin medidas sociales. El Gobierno solo logra sumar al PP a las propuestas sobre sanidad y Europa, y las medidas económicas quedan congeladas por un voto inválido. Se repetirá la votación. También los contagios empiezan a remitir en Lleida, se desaceleran en Barcelona, pero hay preocupación en sanidad por la expansión de brotes por toda España. Y en el periódico de Cataluña, el COVID alarga la espera para las residencias. La lista de la dependencia se enquista en Cataluña. La restricción en los ingresos y el cierre de geriátricos dice que le da mucha lentitud al acceso a las plazas, que las asociaciones de usuarios están alertando de que las familias están agotadas tras el confinamiento. Bueno, pues este es el foco donde colocan en la agenda setting hoy los periódicos, los principales temas de interés. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, El hombre de excepción, que ante Dios
y ante la historia. ¡Quiete todo el mundo! Dime, que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, Maruja, me cuentas que tu mamá, cuando tú tenías 8 meses, te ponía a ti a hombros, la falange os obligaba a andar por la vía llamando a tu padre, para que tu padre, como cebo, que saliera, ¿no? Que se presentase, al llamarlo mi madre, que se presentase. Y ella tenía que pasearme con la niña conmigo en el cuello y llamándolo. Y ella sabía que él no se iba a presentar. Y él oyéndola y pasando ganas de presentarse, pero al final pudieron más ellos y él se presentó porque dijo que no consentía que siguiera sufriendo la mujer con lo que le estaban haciendo. Qué cruel también, ¿no? Sí, iban a nuestra casa después que ya faltaba mi padre, y mi madre, teníamos vacas de aquella, y había largueros y fuentes con leche puestas a natar para recoger la nata y eso. Y con su pistola o con su arma revolvían toda la leche porque creían que mi padre había escondido allí las armas. Eso hacían. Con lo cual, bueno. Muchas gracias. Bueno, ella es Maruja, que cuenta cómo, teniendo cuando tenía unos meses, su padre se había escapado para no ser asesinado por los falangistas y obligaban a su madre a llevarla a hombros con apenas unos meses y gritar el nombre. Recuerdos que retratan la historia de este país reciente que tan rápidamente hemos olvidado. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muy buenos días. Muy buenos días a la Resistencia. Bueno, nos decías, claro, tiene mucho de simbólico este testimonio porque nos pone frente a la realidad de las atrocidades que se cometieron. Una niña a hombros de su madre que tenía que gritar el nombre de su padre para que lo pudieran capturar y que es un testimonio sobre la historia reciente de este país. Parece de una dureza brutal. Bueno, un testimonio como este o algo similar lo podríamos haber escuchado tranquilamente en el Tribunal Penal Internacional, ¿no? A cualquier criminal de guerra, pues de la Yugoslavia o del genocidio de Ruanda. Y yo creo que da medida no solo de el salvajismo, ¿no?, que se produjo en esa caza del rojo, sino de lo que tuvieron que sufrir esas familias, ¿no? Esta mujer, Maruja, que tiene 83 años y que tenía unos meses y que era utilizada como un cebo cuando los falangistas le hacían a su madre salir a los alrededores de su pueblo a gritar el nombre de su marido para que él se entregara, ¿no? Y lamentablemente él, para que su familia no sufriera eso, se acabó entregando y ayer terminamos por tercera vez de buscarlo, no lo hemos encontrado en Teberga, en Asturias. Ha sido la tercera vez porque pues, es muy complicado, ¿no? Cuando tenemos una hija, como es el caso de Maruja, que nos está pidiendo ayuda y aparece otro testimonio que, aunque no sea muy evidente,
o definitivo, ¿no? Como es normalmente cuando vamos a exhumar, porque tenemos una información bastante concreta. Pues en este caso hemos ido una tercera vez y no hemos encontrado nada. Habíamos encontrado casquillos de balas, ¿no? Y una evidencia de que por lo menos fue asesinado en alguno de los sitios donde hemos estado buscando, pero no sabemos lo que se hizo con ese cadáver. Y esa mentalidad capaz de hacer salvajadas como esa, ¿no? Por dar caza a un disidente político o a un diferente político, pues da muy buena medida de cómo fue la derecha franquista, ¿no? Y cómo esa capacidad de generar sufrimiento, pues igual tampoco se ha ido del todo, ¿no? de nuestro presente y en algún sentido pues ha sido heredada por algunas personas, ¿no? Ayer me hacía gracia en el debate que hubo ayer en la sesión de control del Congreso de los Diputados, como en un momento Teodoro García Gea decía que los fundadores de la Comunidad Europea, de la CECA, en 1957, Schuman, Monet y Adenauer eran de Pablo Casado, ¿no? Del Partido Popular Europeo. Hombre, en los años 50 su partido se llamaba Dictadura Franquista y ahí estaba ya como un alto cargo el fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, ¿no? Constantemente como acusan de manipular la historia y es algo que no dejan de hacer, ¿no? Y bueno, pues este caso de Maruja es bastante terrible, ¿no? Porque, bueno, pues ayer tuvimos que dejar de buscar, porque para nosotros supone un gran gasto, una máquina que tiene que estar ahí varios días durante horas, ¿no? Y lo que está haciendo es señalar lo triste que va a ser para mucha gente la ausencia, o ha sido la ausencia del Estado, ¿no? Ahí hubo varios voluntarios que estuvieron 3 días de 9 a 9 tratando de encontrar algo y no dimos con ello, ¿no? Y nuestras fuerzas pues tienen los límites que tienen y lo triste es que el Estado pues no siga más allá, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos buscando. Dentro de una semana vamos a hacer una exhumación en Castilla-La Mancha y en agosto vamos a hacer otra en Galicia. Seguimos esperando al Estado que no llega, que promete que viene y no acaba de hacerlo, ¿no? Y en este caso, incluso una hermana de Maruja que estaba junto a ella, hay unas imágenes, ¿no?, que ha retransmitido Willy Veleta a través de Contexto, ¿no?, de las 3 primas allí pasando horas mientras los arqueólogos y la máquina están buscando, ¿no? Y una de ellas hablaba, ¿no?, de que es militante socialista y como que iba a discutir con sus compañeros que esto no puede ser, ¿no? Pero es el Estado el que tiene toda la responsabilidad y la inhumanidad como para no ayudar a esta gente. Hemos visto también estos días, Emilio, y te quería preguntar por esto, que se está anunciando que el gobierno quiere llevar a los colegios el conocimiento de la represión franquista. Se está ultimando ese borrador de la nueva ley de memoria histórica que va a incluir un banco de ADN para las víctimas. De alguna manera, el Estado está reconociendo también que hay 4 décadas de silencio en torno a este asunto durante la democracia, ocultando a millones de personas el pasado reciente, fabricando, decíais desde la asociación, ignorancia acerca de la dictadura franquista, ¿no? Bueno, yo creo que muchas de las personas que escuchan la cafetera, muchas de las personas de la resistencia lo habrán vivido en su propia experiencia académica, ¿no? El hecho de que toda esta parte de la forma en la que se organizan los contenidos de la enseñanza está hecha o para no llegar o para darle poquísima importancia o para tratarlo como algo colateral cuando debería ser algo fundamental. El siglo XX español debería ser una asignatura en sí misma y no dar o toda la historia de España en un curso o la historia contemporánea desde 1879 hasta hoy, cuando mucha gente pues pasa de la Primera Guerra Mundial, la influencia que tuvo en España y no llega mucho más allá, ¿no? Entonces, en el fondo sí hay
sí hay un reconocimiento, vamos a decir que es lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir del Estado con respecto a ese diseño mantenido por todos los gobiernos para ocultar ese pasado, ¿no? Y la ocultación de ese pasado permite unas cuantas cosas. Una es blanquear biografías, ¿no? Si mucha gente hubiera estudiado lo que fue la dictadura con cierto rigor y extensión en los centros de enseñanza, pues igual hay carreras políticas como la de Manuel Fraga que hubieran sido muy distintas en democracia, ¿no? Y luego habría muchas cosas que serían intolerables, seguramente, ¿no? Como son, pues yo pienso en Madrid, en el Monumento a la Victoria. Entonces, bueno, ya es hora de que por primera vez, y vamos a ver dónde lo ponen, se dé cierta importancia a esos contenidos que ahora en muchos casos dependen de la voluntad de los profesores y de las profesoras, y que a veces están, bueno, yo podría ahora mismo tuitear un libro de historia de mi hija donde se decía que Franco murió sin tener un sucesor designado, ¿no? O sea, que encima ya no es que se margine esa parte de la historia, sino que además claramente se edulcora, ¿no? Para favorecer, pues, en este caso era el emérito, como si no fuera heredero del régimen, ¿no? Y yo creo que, bueno, la verdad era un país construye su futuro en las escuelas, ¿no? Y ahí es donde vemos, además, que todas estas peleas, ¿no? Cuando hay una ley educativa y se hace otra, y todo este discurso, en el fondo es porque en la política puede haber muchas broncas, mucho ruido, pero realmente es en la enseñanza donde uno está construyendo el listón de una sociedad, ¿no? Y creo que bueno, esto es una buena noticia. Veremos cómo se lleva a cabo, porque con el paso del tiempo nosotros nos vamos haciendo más escépticos, ¿no? Bueno, pues es el paréntesis que hacemos cada jueves aquí, que nos trae cada semana Emilio Silva en una temporada en un curso político. Y quería comentar otra cosa. Emilio Silva quería comentar otra cosa. Emilio Silva bueno, puede comentar. Nada, una cosa... Vale. No, una cosa bastante curiosa. Esta semana hemos pedido a la presidenta del gobierno que cambie. Ha sido una especie de... Bueno, el lema que hay en todos los cuarteles de España, todo por la patria, es un lema que se hace en 1937. Un general golpista obliga a colocar este cartel en todos los cuarteles de España, con letras grandes, que sea evidente. Y es como el eslogan un poco que utilizó el nazismo, que era por tu seguridad, ¿no? Es la tapadera, la coartada para cometer todas las atrocidades que llevó a cabo el régimen, ¿no? Porque todo lo hacía en nombre de la patria, que es como una mujer a la que no se le puede mancillar y hay que, asesinar a cientos de miles de personas o aplicar toda la represión que se llevó a cabo. Y es curioso por el fenómeno mediático, quiero decir que es bastante habitual, pero que hemos vivido con esta noticia, ¿no? Porque empezó bien escrita en un digital que se llama La Tribuna y acabó con el Mediterráneo Digital diciendo que Pedro Sánchez ya iba a quitar los carteles, ¿no? Y de paso, pues hemos vivido una pandemia de trolls en estos 4 días, que además llevan reunidas pues más de 1.000 firmas desde antes de ayer, porque también se ha metido a civil.org para que se mantenga ese eslogan, diciendo que es una frase que ya se gritó en la guerra de independencia, ¿no? Pero bueno, lo que le ocurrió a esa frase en la guerra de independencia, pues es lo que le ocurrió, pero para Franco fue la gran coartada, ¿no? En nombre de la patria doy un golpe de Estado, asesino, encarcelo, me llevo lesbianas a los centros psiquiátricos, lo que haga falta, ¿no? Y bueno, pues un poco nosotros proponíamos que el eslogan fuera todo por la democracia, pero bueno, lo que también tratamos es de plantear una reflexión, ¿no? Que bueno, con ciertos sectores
la derecha es impensable e imposible, pero era plantar una reflexión acerca de lo que nos rodea, ¿no? Que muchas veces se esconde, pues en ese caso, un argumento que sirvió para que esa niña de 8 meses en los hombros de su madre saliera de su pueblo gritando el nombre de su padre para que se entregara y acabara perdido en un campo en el que no hemos podido encontrarlo, ¿no? Pero muchas cosas, es muy importante saber de dónde venimos. Y aquí me está replicando el Percebeiro con lo que he dicho de la carrera de Fraga, que si se hubiera estudiado en los colegios su carrera política no hubiera cambiado mucho. Es posible, yo creo que en Galicia, yo tengo, mi familia materna es gallega y tengo muchos vínculos gallegos, había una parte del éxito político de Fraga que tenía que ver con el miedo, ¿no? Y de hecho yo lo he vivido con familias represaliadas donde había una orden de no desordenar el mapa electoral y darle el poder a quien debe tenerlo, porque cuando no lo tiene se enfada y hace lo que hace, ¿no? Entonces, hay una parte que sí, pero yo soy un gran creyente en la enseñanza y creo que eso puede modificar muchas cosas en una sociedad, ¿no? Y me tengo que despedir, ¿no? Claro, porque cerramos el curso político en esta semana y entonces pues vamos a descansar algunos días, algunas semanicas, y es el momento de aprovechar para darnos el cariño de la despedida, el cariño del cierre, el cariño final, el cariño total. Entonces esperamos que pases unas muy buenas vacaciones, que disfrutes y que a la vuelta pues nos sigas deleitando con tu conocimiento y tu sabiduría, Emilio Silva. Agrupémonos todos en el cariño final, es lo que debería decir alguien poliamoroso como tú, ¿no? Claro que sí. Pero vamos, a mí si me dejas el micro abierto, yo los jueves me meto y salgo, o algo así. Pues mira, me parece una muy buena idea para la... Nunca es tarde. Para la temporada 2025-2026. Vale, bueno. Tú ya sabes que tienes abierta la familia de la cafetera, que están todos muy predispuestos a recibir amor por tu parte. Así que todo el amor que puedas y quieras dar, que sepas que será bien recibido. María. María te escucha... Espera, a ver, ahora ya, perdón. Cuidado que últimamente los micrófonos se abren a traición. No, traición no, han sido pequeños ¿Qué descuidos. estabas diciendo, María? Claro, han sido pequeños descuidos que han tenido algo de repercusión, porque ¿Algo, María no? estaba haciendo reflexiones en alto y la mano Menos invisible mal que del sí, mercado... Diciendo. La mano invisible En del concreto, mercado, ¿qué estaba diciendo? Que no me he enterado. Nah, cosas menores, no Sí. de mucha importancia, ¿no? No, María nunca dice cosas menores. ¿Qué no? Hola, Pues- María. Eso no sé si es bueno o malo. ¿Tienes furgoneta? ¿Eh? No tengo furgoneta este año, Emilio. Estoy esperando a que me lleves tú. Claro, pero siempre puedes poner tu furgoneta. Claro. Yo no tengo furgoneta. Yo tengo un coche de cada cacho. Y nos Bueno, llevas ¿y a no vas a Galicia. pasar por Galicia? ¿Eh? ¿No vas a pasar por Galicia? Si me llevas en furgoneta, sí. Que yo no tengo furgoneta. Pero estáis hablando como si, Bueno, pues como si entonces- estuvierais hablando por walkie-talkies, pero ¿qué os está pasando? Esta es una conversación de besugos. Bueno, que os queremos mucho, que a ver si ya para la próxima temporada nos podemos juntar y podemos Sí. recuperar nuestros desayunos conspirativos y nos vemos. Que te echamos un poquito de menos, Emilio. Bueno, mucha felicidad a toda la resistencia. Bueno, cuídate mucho, disfruta del verano. Abrazos. Un abrazo. Venga. Seguimos aquí en la cafetera, que tenemos todavía muchas otras cosas de las que hablar. Sabéis que hay dos agendas, la agenda de Setting, la que marcan los grandes medios de comunicación, donde sitúan el debate público, y luego está la agenda de la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad.
y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Arrancamos la agenda de la cafetera con unos datos que nos hacíais llegar en esta ocasión sobre la deforestación a nivel mundial, que es verdad que es una buena noticia porque disminuye, pero no al ritmo suficiente para proteger al planeta. Así lo decían desde un informe de Naciones Unidas y hablaban de que el mundo se había propuesto acabar con la deforestación en 2020, pero un nuevo informe lo que indica es que faltarían otros 25 años más para lograrlo. Decían que a pesar del aumento de áreas protegidas, también de que el área forestal mundial continúa disminuyendo y el caso es que el mundo ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque desde 1990. Así lo dice un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Sin embargo, decían que eso mismo, que la tasa de pérdida neta de bosque ha disminuido sustancialmente durante el periodo de 1990 a 2020, precisamente por la reducción de la deforestación en algunos países y también porque se ha aumentado el área forestal en otros países a través de la forestación y la expansión natural de los bosques. De hecho, desde la organización pues decían que vamos en la buena dirección, en una dirección correcta, decían, pero en realidad no son buenas noticias porque no estamos yendo hacia esa dirección lo suficientemente rápido como se esperaba anteriormente. Si nos vamos a los datos por países, hablan de que actualmente África tiene la mayor tasa anual de pérdida neta de bosques de la última década, seguida de América del Sur, y en contraste la mayor ganancia neta de área forestal se encuentra en Asia. Además hablaban de los 10 países del mundo con más pérdidas netas anuales en la última década, como Brasil, Bolivia, Paraguay, países también como Camboya o Mozambique, y los países que han mejorado en este asunto son China, Australia, India, otros países también como Chile, Vietnam o Turquía. El caso es que el estado de los bosques insisten desde Naciones Unidas en la necesidad de cuidarlos porque esa necesidad de hecho se explica en datos. Según el informe sobre el estado de los bosques del mundo, estos contienen 60.000 especies de árboles diferentes, el 80% de las especies de anfibios, el 75% de las especies de aves y el 68% de las especies de mamíferos de la Tierra. Así que nos encontramos con la necesidad de atender esta cuestión precisamente porque se ha mejorado, pero no lo suficientemente rápido como se debería. Y sobre la protección del planeta, y en esta ocasión en concreto sobre España, hablaba El Salto Diario y hablaba de la contaminación por glifosato que desborda los ríos españoles. Lo llevan en su portada, en la portada del saltodiario.com, y hablan de que pese a los 9.700 millones de euros en indemnizaciones que Monsanto debe pagar por las fumigaciones con glifosato en Estados Unidos y el informe de la Organización Mundial de la Salud que lo clasifica como posible cancerígeno, este herbicida continúa utilizándose y además de forma masiva en España y en la Unión Europea, decían, contaminando cuencas hidrográficas. En el caso de Estados Unidos, Monsanto ha tenido que pagar 9.700 millones de euros por los casos de cáncer que ha provocado su marca de glifosato, y explicaban que en Argentina, Paraguay, Brasil o México llevan décadas denunciando la toxicidad de este herbicida, que ya en 2015 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo clasificó como probable cancerígeno.
Hay que decir además que el glifosato es el herbicida más vendido en España y, decía un informe de Ecologistas en Acción, es una plaga para la salud de nuestros ríos, el medio ambiente y las personas. Han analizado diferentes cuencas. En las 10 cuencas analizadas, los datos suministrados por el Ministerio a petición de Ecologistas en Acción demuestran una amplia contaminación con glifosato de las aguas superficiales españolas y la urgencia, decían, de prohibir su uso. Así que con esta información resaltan en el Salto Diario este informe y hablan de que la contaminación por glifosato desborda los ríos españoles. Y para terminar la agenda de la cafetera, recordar también en esta ocasión datos de España, pero son datos sobre el salario medio en España que han sido recogidos y recopilados por el diario.es en base a datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y hablan de que el salario medio alcanzó los 23.450 euros anuales brutos en 2019, después de registrar el mayor aumento en la última década. Dicen que aumentó un 1,9% el año pasado y es el mayor incremento alto desde 2008, cuando el salario medio subió un 3,2%. Explican que en 2019 el salario medio en España, como decíamos, llegó a los 23.450 euros anuales brutos, según los datos publicados por el INE, y es decir, esto se traduce en 1.954 euros mensuales en 12 pagas o 1.675 euros al mes en 14 pagas al año. Así que así habríamos cerrado el año de 2019 con este salario medio en España, que seguramente es mejorable. Seguimos aquí en la cafetera. Ya sabéis que también abrimos una página para analizar las noticias de carácter internacional que tienen, que merecen una cierta atención. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Así que hoy en la página internacional, si ponemos el satélite a funcionar y encendemos el monitor, vemos dónde fija su objetivo, dónde están los epicentros informativos en el mundo. Hemos escuchado a Donald Trump, todavía ahora le vamos a preguntar por esto a Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Donald Trump en su estrategia contra China, hemos visto cómo se está intensificando, se está crispando, se está tensando. Estados Unidos ha ordenado el cierre del consulado de China en Houston. Esto se interpreta como una nueva escalada en la guerra entre ambos. Ayer escuchábamos a Donald Trump diciendo lo que queremos es construir fábricas en Baltimore, no en Beijing, decía Donald Trump. We want to build factories in Baltimore, not Beijing. We want to make our products in Chicago, not Shanghai. We want the American dream for American children, and I will fight to deliver that dream. Recupera el America First Donald Trump, pero en todo caso ya con medidas, digamos que en efecto parece sí que se incrementa la escalada de tensión entre ambos, ¿no, Pilar? Sí, la verdad es que viene siendo una constante a lo largo del mandato de Donald Trump, esta especie de enfrentamiento buscado con China. Es cierto que China es ahora mismo el gran rival, digamos, geoestratégico y en la geopolítica mundial de Estados Unidos, y en este sentido, pues Donald Trump parece decidido a pues defender y protagonizar un enfrentamiento en toda regla. Empezó con la guerra comercial de hace un par de años. Parecía que se habían suavizado un poquito las tensiones con el acuerdo al que llegaron para poner fin a esta guerra comercial. Sin embargo, con la pandemia de coronavirus, pues se ha recrudecido, y hay una serie de hechos que son bastante importantes y de claves que quizá ayuden a entender. La primera, ya lo estamos comentando prácticamente en cada noticia que protagoniza Donald Trump en los últimos meses, tiene que ver con el hecho de que este es un año electoral en Estados Unidos, que ahora mismo la situación parece desfavorable para Donald Trump, al menos es lo que indican las encuestas. Su gestión de la pandemia en Estados Unidos está recibiendo muchísimas críticas, y en este sentido da la sensación de que la estrategia del presidente para
forzar su reelección o para intentar su reelección pasa por buscar a China y señalar a China como enemigo y abrir esta especie de enfrentamiento que parece que cree que le puede reportar beneficios. En este caso, en este sentido, este es un poco lo que se interpreta la última decisión, que es bastante polémica, es bastante fuerte en términos diplomáticos, como es la orden de cierre del consulado chino en Houston, que se trata de un consulado, no es el más importante de China en Estados Unidos, porque tiene la embajada en Washington y, en fin, tiene hasta 6 oficinas diplomáticas, pero sí que tiene algunos aspectos que lo hacen simbólico, ¿no? Para empezar, fue el primer consulado que abrió China en Estados Unidos en 1979, y luego además hay un detalle muy llamativo, que es que el equivalente en China sería el consulado estadounidense en Wuhan, precisamente donde se originó la epidemia de coronavirus, y en este sentido la decisión de Estados Unidos de ordenar el cese, pues si China mantuviera esta escalada y estas respuestas, cosa que China ya ha anunciado que ha considerado esto una provocación y que está estudiando tomar medidas recíprocas, pues China se vería, entre comillas, obligada o podría decidir el cierre del consulado en Wuhan, que realmente en la práctica ya está vacío, puesto que Estados Unidos ordenó su evacuación cuando empezó la cuarentena en esta zona. En este sentido, por eso hay una cierta, hay perspicacias y un poquito realmente de sospechas y de suspicacias, quería decir, con respecto a esta decisión, porque muchos lo interpretan un poco como una maniobra electoral, ¿no? Es decir, se trataría de una medida diplomática bastante dura, pero ya os digo que el equivalente no tendría tanta importancia, puesto que el consulado estadounidense en Wuhan está cerrado, pero sí podría dar una especie podría iniciar una especie de guerra, una espiral de ojo por ojo, y que podría realmente llevar y tensar todavía más una relación que realmente en los últimos meses está en una situación bastante complicada. Y existe, de hecho es lo que han denunciado varios senadores en Estados Unidos, la sensación de que podría obedecer a intereses electorales de Donald Trump, que pues con esta idea de presentarse como el presidente fuerte, el presidente que defiende a los intereses americanos, aunque en este caso sea forzando esta especie de guerra, pues han llegado a la conclusión de que podría reportarle beneficios electorales. De hecho, el New York Times sí señalaba que había estrategas en la campaña de Donald Trump que habían decidido que las acciones contra China iban a ser el mensaje central de la campaña, un intento de retomar un poquito la iniciativa que parece que ha perdido y que su propia gestión pues le ha colocado en una situación de desventaja con respecto a Joe Biden. Ese está en el foco hoy en la información, pero hay un asunto sobre lo que te quiero preguntar porque nos ha llamado profundamente la atención. Resulta que Twitter ha emprendido una campaña para controlar los bulos que se publican en la red social. Están diciendo, es una ofensiva de Twitter, está plantando cara, está cerrando miles de cuentas y, entre otras, ha llevado por delante a todas las cuentas vinculadas a QAnon. Es un grupo conocido por difundir teorías de la conspiración, desinformación online. Se ha puesto muy seria la compañía Twitter con esto y parece que han emprendido toda una ofensiva, ¿no? Sí, realmente ha sorprendido, o más que sorprender, ha sido bastante comentado y resaltado a esta decisión de Twitter de anunciar además públicamente el cierre de más de 7.000 cuentas asociadas a este movimiento QAnon, que es un grupo que ya había conseguido cierta repercusión porque pues defiende una serie de teorías de la conspiración bastante inverosímiles, ¿no? Hay una de ellas que sostiene que hay una serie de políticos y de celebridades que tienen pues que conspiran para realmente pues redes para forzar o expandir una red de pedofilia, que además tienen una campaña secreta para acabar con la presidencia de Donald Trump, que algunos practican el canibalismo, en fin, son algunas de estas teorías bastante inverosímiles, pero que sin embargo han conseguido llegar a bastantes seguidores y de hecho estaban incluso algunos de los seguidores en base a estas teorías pues estaban protagonizando no solo boicot y acosos en las redes sociales, sino en algunos casos también en la vida real, ¿no? Un seguidor de este movimiento pues por ejemplo se presentó con un coche y con armas y bloqueó el acceso a una presa.
a otro se le vincula con un posible asesinato de un líder mafioso. En este sentido, pues ha aumentado muchísimo la preocupación. Además, se está viendo el símbolo de este movimiento QAnon es la Q, una Q gigante que se ha visto en algunos de los mítines de Donald Trump. Donald Trump, el propio Donald Trump, que es un poco el estandarte. De hecho, esta teoría considera que hay una campaña para acabar con su presidencia. Pues el propio Donald Trump ha tuiteado y se ha hecho eco de algunas de estas teorías, y existe una gran preocupación. Por supuesto, son teorías, lo que dice Twitter, que no tienen ninguna base, que no tienen ninguna prueba, y ha tomado la decisión de suspender estas cuentas, incluso de revisar otras 150.000, al menos de ocultarlas o de evitar que pudieran acceder a los trending topics, para intentar contener la difusión y que estas cuentas y estas ideas, que además, ya os digo, están empezando a no solo a quedarse en el ámbito de la red, sino están llevando a que algunos seguidores, pues que realmente profesan una fe ciega prácticamente en estas teorías, pues decidan tomar acciones en la vida real, y ante esta espiral pues han decidido actuar. Parece que Facebook también ha tomado alguna medida y ha eliminado ya algunas páginas y está pensando incluso tomar medidas más decididas. Y bueno, igual que veíamos en Brasil, también esta ofensiva del Tribunal Supremo contra todas estas webs y cuentas vinculadas con las teorías de la conspiración, pues puede realmente dar luz a una campaña y a una actuación más decidida de las empresas y de las plataformas digitales para intentar controlar o al menos limitar este fenómeno que está sucediendo y que cada vez preocupa más. Bueno, pues nos lo habíais enviado precisamente a algunos oyentes que nos hiciéramos eco de este asunto. Está teniendo una gran repercusión también en los medios internacionales. Esta noticia, QAnon, las teorías conspirativas de ultraderecha en Estados Unidos, movidas a través de este conjunto de cuentas, la desinformación en redes a favor de Trump y el combate de Twitter que les está plantando cara, cerrando miles de cuentas. Bueno, seguimos aquí en la cafetera. Before I drift away, speak to my heart, reminding me that I belong. I am not allowed to walk alone. Muy buenos días, cafetera. Nada, solo quería desearos muy felices vacaciones y daros las gracias por el trabajazo de este año y sobre todo por la compañía y por el trabajo que habéis hecho durante los peores momentos del confinamiento, ¿no? Por ese cariño y por haber estado ahí al pie del cañón. Y nada, yo aquí me quedo de guardia, me dais mucha envidia, la verdad. Y ya nos reencontraremos en septiembre, que además para entonces esto promete estar todavía más entretenido porque faltarán apenas 2 meses para las elecciones aquí en Estados Unidos. Así que ya os iré contando cómo está la cosa. De verdad que un beso muy fuerte para María, Fernando, Pilar y bueno, para todas las oyentes. Pasadlo bien. Os agradecemos muchísimo el cariño. Sí, llega el final del curso, será el viernes de todas maneras del curso político, y entonces pararemos algunas semanas para poder descansar y para poder recuperar fuerzas y volver con toda la energía, pero nos habéis regalado mucha compañía y mucho cariño también. Ha sido recíproco, así que gracias de corazón a todos ante estas vacaciones que yo no sé, estamos, yo ya estoy llegando con la lengua afuera. Siempre que llegamos a estas fechas lo decimos, pero es como cuando te has ido de borrachera, cosas que te vienen a la cabeza. Estamos de resaca. Y estás llegando a casa, no, todavía no, pero estás llegando a casa, te estás haciendo pis y llegas hasta el portal con ganas de hacer pis, pero cuando estás ya subiendo el ascensor la cosa se pone fatal. Y cuando llegas a la puerta de casa, no puedes, o sea, estás horrible. O sea, pues esto es igual. En la medida que se acerca el descanso, se pone más difícil, se pone más se aleja más el baño. Quizá porque ya ves la meta, ¿no? Ya estás ahí tocando con los dedos y sabes que es inminente, entonces es un poco el cuerpo así. Lo va somatizando la necesidad. Total. Teníamos algo para la sobremesa, pero se me ha pasado completamente, se me ha olvidado. A ver. No sé qué era
Así se aplaude el combate contra el activismo. Eso ya lo contamos ayer. Ah, vale. La dama y el vagabundo con cascos en la cabeza no era. Ya no me acuerdo. En fin, pero eso, que estamos ya con la lengua fuera. Mañana íbamos a hablar de un documental. Dice, se te nota incluso en la voz, Fer. Dice el cansancio. Pero sí es verdad, también es que estos días se está haciendo mucho calor, entonces es como que se va... Bueno, y que también para todos ha sido una temporada atípica. Sí, ha sido una temporada intensa. Sí. Ha sido un curso intenso y atípico. Aparte que no hemos parado, porque yo qué sé, es verdad que a cada situación es un mundo y seguro que entre vuestras propias experiencias pues ha habido situaciones muy incómodas y situaciones cómodas. Pero el hecho de no parar y de tener que mantener una cierta conexión con lo que estaba ocurriendo durante todos los días conectados produce un agotamiento mental bestial. O sea, que hemos seguido levantándonos a las 6 de la mañana durante todo el confinamiento para entrar en el programa y preparando los contenidos, intentando mantener un contenido coherente y con los mismos espacios y los mismos recursos y contando con todo como si fuera una temporada normal, ¿no? Pero ya pues hay algo de cansancio. De todas formas, yo para la temporada que viene algunas cosas sí que tenemos que mejorar. Tenemos que estimular más la interactuación con las comunidades de oyentes, porque hay comunidades, es que ayer estaba repasando los grupos de WhatsApp, tenemos grupo de WhatsApp de Galicia, de Andalucía, de Cataluña, tenemos de diferentes lugares. Luego el de Madrid, tenemos también el grupo hashtag, el grupo está dormido, está en stand-by. El grupo Banksy, que de diseñadores gráficos, grupo Java, había un montón de cosas que tenemos que impulsar, tenemos que hacer. Y la verdad es que, como hemos creado esta comunidad tan grande, tenemos el mapa que nos hizo Nacho Escursel, toda la herramienta con un mapa de oyentes que nos hizo Nacho Escursel, que tenemos a punto nos la dejó ya preparada para ser lanzada. Y tenemos que impulsarla también. Bueno, en la página web es que tenemos un montón de cosas, así que... Sí. Dice Escolástica, ¿cómo se entra en el grupo? Dice Néstor, yo no conozco el grupo Banksy, soy diseñador. ¿Ves? Ese es el problema, que no hemos conseguido organizar todo esto de manera que sea sencillo. Quizá lo deberíamos repetir, pero es que si nos ponemos a repetir cosas, mensajes, tenemos un montón de cosas, porque está lo de los grupos, está la forma de participar a través de los audios de WhatsApp, la forma de suscribirse, de hacerse mecenas, etcétera. O sea, son muchas cosas y cada programa se volvería una auténtica locura. Pero esto. Y ese mapa ya está tardando, dice Daviriete. Joder, que sí está tardando. Lo que pasa es que hay tantas cosas que están tardando. ¿Sabéis cuál es? No sé, es que uno de los problemas nos atropella que ha pasado, el día a día. Que es que nos atropella el día a día. O sea, vamos muy, muy forzados por las noticias del día a día, por preparar el programa del día siguiente, por intentar... Por ejemplo, queremos estimular también las entrevistas, pero resulta agotador tener que andar persiguiendo a la clase política, a los políticos de turno, día tras día, cuando hay temas relevantes, porque cuando la política es muy fácil cuando les interesa a ellos, cuando están en campaña, ese tipo de cosas, dan 80 entrevistas, pero claro, cuentan lo mismo por la mañana, tarde y noche en los mismos medios, en los mismos tal. Entonces lo difícil es lo que estamos haciendo nosotros, que es cuando hay una noticia de interés, llamamos desde la noche antes para que intervengan y participen en directo, para que conecten en directo. Y claro, conseguir ese espacio en la agenda de la gente en ese momento, con tan poca precipitación, con todo esto tal, o sea, con tanta precipitación, pues es difícil. Pero todo eso lo queremos estimular y eso nos pierde el día a día. Por ejemplo, la página web. Dijimos, queremos hacer una página web. Compramos el dominio, tenemos el servidor, contratado desde hace, no sé si 2 años, sin utilizar, vacío, para una página web específica del programa, porque ahora está la que está dentro de Radio Cable, pero... ¿Y qué es lo que ocurre? Que dijimos, vamos a elegir un buen diseño, uno que sea especial, que además conlleve una nueva forma de navegar, que suponga que se convierta en un buen servicio, es decir, que aporte algo, no es que sea una página web al uso con noticias y tú pulses clac, que sería lo sencillo, elegir cualquier diseño, ¡pum!, y ya está, y meterlo. No, tiene que ser algo especial, o sea, algo que veas y digas, hostia, esta es la comunidad de la cafetera, este es entrar en el bosque de Sherwood, esto es tal. Y entonces nos ocurrieron 1000 ideas de diseño, de decir, bueno, pues tiene que ser, en lugar de navegar verticalmente, navegar de forma horizontal, en lugar de navegar a través de noticias, pues navegar a través
Pues eso, entrar en un bosque de Sherwood a través de una animación, que se te abra el bosque y ¡pum!, entres directamente en el centro. Y entonces, ¿con qué tipo de estética? Una estética más bien japonesa, blancos y negros, o bajo acuarela, una cosa que sea muy sencilla, pero a la vez... Bueno, un lío porque no nos ponemos de acuerdo, luego hay que buscarlas. Los diseños que se hacen ahora en la web, como todo el mundo accede muchísima gente a través de los móviles, el diseño web ha dado paso, casi todo se ha convertido en medios de comunicación, o sea, casi todos los periódicos se parecen entre ellos, las revistas se parecen entre ellos, las tiendas se parecen entre ellas. Entonces los diseños ya son sota caballo rey. Antes todavía navegabas y decías, ostras, ¿habéis visto esta página web? Que es como un horario mundial, que navegas por un globo y vas escuchando emisoras de radio cuando te desplazas. Pues nosotros pensábamos en eso, tiene que tener algo. Claro, es lo que dice el nativo tecnológico, que todo eso pasa de moda rápida y todo cambia. Entonces eso también te condiciona. Dice, estética japonesa tipo manga, podría ser, por ejemplo, pero... Así que, en fin, complicado, y mientras estamos buscando eso, pues van pasando los días. Dice, para 2023 página web, sí, un poco así. Dice, diseño minimalista y una APK para la cafetera. Claro, por ejemplo, la app que hicieron José Carlos y Cuñat, la app es de puta madre, y eso es lo que ha hecho es que centremos mucho los esfuerzos también en observar cómo es la reacción, cómo la gente se lo instala, desinstala, tal, cómo lo utilizan, cómo es no sé qué, cómo es tal, y sabiendo que la mayor parte de la gente lo va a escuchar a través del móvil, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, claro, está cambiando mucho, pero como llevamos tantos y tantos años al final observando la red, pues también queríamos hacer algo que supusiera una pequeña aportación. Bueno, todo eso, dice, zona de citas en la web de Radio Cable. De citas, dices, de citas Tinder. Ah, amiga mía, tú estás... Ya estaba tardando en salir. Ya estaba tardando, Elena. Elena como asesora en materia de lenguaje, iba a decir de doble lenguaje, pero no, el lenguaje es claro y directo. Bueno, pues sí, todo es estrés. Qué estrés, de verdad, ¿eh? Sí. Me acabo de estresar mucho. Dice Ferran, un chat permanente, tipo el IRC, el chat del programa, que sea específico, que no sea solamente el de la app. Claro, lo que pasa es que para que funcione perfectamente, para que gráficamente sea bueno, para que sea sencillo el acceso, para que no sea complicado la gestión de los datos que eso genera, para que sea seguro, para que no sea una cosa en lo que se pueda reventar cada vez que entra mucha gente o alguien con intención de... Todo eso se complica. Entonces, bueno, dice el IRC, tenemos unos años. Mary, ¿qué es el IRC? Tic-tac, 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 tic-tac. Estamos a jueves, ¿vale? Mañana terminamos el programa. No me hundas. Como es víspera casi de vacaciones, eso es un golpe bajo. Sí, gracias, total. Pai. Pero eso es como, estoy hablando con María y con Marta y les pregunto, digo, no, eso es como en Regreso al Futuro, que y entonces me mira María y me dice, ¿cómo qué? Y digo, Regreso al Futuro, y dice Marta, sí, hombre, una película que es un clásico. Digo, joder, un clásico es Casablanca. Dice, bueno, un clásico, digo, bueno, igual un poco clásico sí que es ya. Qué tristeza. Pero bueno, así es la vida, ¿qué se va a hacer? El tiempo pasa, es verdad. Y dice... Bueno, pues el IRC era un chat, era un tipo de chat que antes, como los antepasados del chat actual, aunque es un chat, pero entrabas a salas, habitaciones, quedabas con la gente allí para chatear, para conversar y tal. Y entonces, sí, eso era el IRC. Bueno, que... es como lo que recordábamos una vez, el sonido del... No era del router, ¿cómo se llamaba? Ese que conectaba, el que empezabas a conectar. Sí que lo he vivido. Sí. Eso sí lo has vivido. Que tengo ya 30 años. El módem. El módem, que no me salía. Joder, yo siempre tuve una frustración ahí, porque claro, yo al montar Radio Cable, año 97, pero en el año 98, que yo tenía una novieta entonces, por un cumpleaños le regalé ella estaba siempre diciendo, yo me gustaría conectarme a internet y ver qué es eso y tal, y entonces dije, qué mejor regalo, qué más simbólico que regalar un módem. Que te lo regale yo, que estaba en la cosa de internet y en aquel momento además parecía una joven promesa con ese tema, no un joven fracasado como ahora. Y entonces le regalé y me puso una cara que no se me ha olvidado.
Una cara de esa de, esto no es un regalo inadecuado, esto es un regalo completamente fuera de los márgenes de, o sea, un módem, o sea, pero ¿qué mierda es esta? Y yo decía, joder, pues es la puerta a internet, tal, y que, pues ¿qué voy a regalar yo? Pues algo así de simbólico. Y luego ya aprendí que no, que eran mejores otras cosas en la vida, pero... Sí, eran mejores otros juguetes, pero eso tardé ya unos años. Entonces era así, marcabas... Sí. Y tardaba. Pero ya cuando establecías la comunicación... Anda, que el que ha hecho este vídeo podía verlo... Sí. Ostras. Ahora seguro que la NSA estamos bloqueándole los ordenadores. A saber qué información está enviando aquí. Probablemente sea la del establecimiento de la comunicación, pero algo de información se está... Y a veces no te conectabas, era muy fuerte. Bueno, yo tenía el Commodore 64, que tenías que cargar los juegos con cinta cassette. Había juegos que tardaban 6, 7, 8, 10, 12 minutos en cargarse. Ponías la cinta cassette, le dabas al play y te ibas a preparar una Coca-Cola para luego ir a jugar al Livingston, supongo. Y entonces se quedaba cargando. Bueno, a veces llegabas al final de la carga y había petado. Después de ahí las largas esperas de la informática. Y hablar de esto ahora es que parece como una cosa de otro tiempo. Dice, y eso, claro... Es de otro tiempo, pero... Ostras, pero no es tanto. Infobía, no es ¿os acordáis de Infobía? ¡Qué fuerte! Infobía. Terra. Bueno, y los antecesores de Terra, ¿cómo se llamaba el anterior de Terra? Es que no me acuerdo, si tuviera yo memoria sería la leche. Por eso cuando me hace mucha gracia porque me dicen, oye, vamos a montar una cosa en internet, tenéis que estar presentes, tenéis que hacer tal, porque va a ser tal. Y digo, mira, desde el año 97 he visto tantos imperios nacer y morir, tantas cosas. Digo, una época en otra vida que tuve en la que teníamos una empresa y entonces ayudábamos a poner en marcha proyectos en internet y entonces venía gente y nos contaba sus proyectos. Y vino un tipo y se sentó, estamos hablando de año, a lo mejor en el año 2000, y se sentó y dijo, yo voy a montar una tienda que va a revolucionar el mundo, va a cambiar el mundo. Que era la primera frase con la que venían todos los que habían pasado por algún curso de emprendedores, consultoría, etcétera, etcétera. Porque mi empresa va a cambiar el mundo de la alimentación de los perros. Voy a vender comida para perros a distancia. Claro, a día de entonces parecía una fricada de la hostia. Porque era como imposible. Para empezar, nadie compraba comida de perros de ninguna manera más que yéndose al supermercado en la estantería junto a la lejía. Pero, claro, a día de hoy, dices, el problema es que llegaste 20 años antes. El problema es que aquella idea pues no tenía mucha... Guanadu, a mí me timaron, luego pasaron a ser Orange y fatal también, dice Néstor. Dice Airtel, que era el pre-Vodafone. Ostras, Airtel. ¿Era el pre-Vodafone o era el pre-Yastel? Era de Vodafone. No lo sé. ¿no? Sí, a mí me suena pre-Yastel, pero la verdad es que no lo sé. Dice, te conectabas a internet haciendo una llamada y llamabas a Infobía. Era la única manera de entrar aquí en España. Utilizabas las universidades, había gente que tenía otras formas de acceso, pero así los pocos que tenían conexión a internet lo hacían a través de Infobía. Y tenías que pagar la llamada y la duración de la llamada. Me hace gracia ahora las generaciones actuales que se desesperan cuando no te refresca la página en menos de 2 segundos. Y digo, si hubieran vivido los inicios de internet. Dice, Fer, te voy a dar un alpargatazo por hablar tan mal. Escucho con 2 niños, tienes mucha razón, Marta. Además es que no es necesario, pero es que a veces por poner énfasis ya es la costumbre, pero tienes mucha razón. Dice, yo robé el wifi más de 10 años, dice Elena Noruega, gracias vecinos. 10 años financiándole, a saber qué cosas verías, Elena, viéndote ahora en la conexión a la wifi, a saber qué le metiste en los wifis de los vecinos. Arrakis, ¿os acordáis de Arrakis también, del servidor? ¿Y cómo se llamaba aquella página pirata? La isla de... ¿Cómo se llamaba? Que tenías todas las pelis, todas las bromas, todo eso estaba concentrado en una página web. Ostras, me lo vais a decir, seguro que lo sabéis. ¿Tú lo sabes? Yo me acuerdo del Rincón del Vago, pero era más para temas de trabajo. Sí, trabajos y cosas de esas. Sí, pero a mí ya no me pilló como estudiante, con lo cual tampoco me sirvió mucho. Joder, si hubiera tenido yo internet, eso habría sido la leche, me habría sacado 6 carreras. Pirate Bay, no. Pirate Bay creo que es posterior. No. Era Isla Tortuga. Xavi Gracia, lo has pillado. Isla Tortuga. Qué fuerte work in progress. Ah, no, ¿quién lo ha dicho? Xavi Gracia. Isla Tortuga. El Rellano también. El Rellano, es verdad. Ahí sí. Había de todo.
Isla Tortuga, esto es para muy pioneros, Yonkis, en otro. Claro, es que Isla Tortuga yo no llegué. Sí, Yonkis se llamaba, o era no sé qué Yonkis, o Yonkis... Series Yonkis, había una que era Series Yonkis. Sí, pero estas Yonkis, siguen más o menos existiendo con diferentes .nu, .lo, las van como cayendo, tumbando, vuelven... Pero Isla Tortuga, hostia, es que ha pasado un montón de tiempo. Pero me acuerdo, joder, claro, es que yo todas esas es que me las panzaba. El Rellano, ¿os acordáis de El Rellano? Qué fuerte. Mira, un día nos tendríamos que juntar. Todos al del Rellano, al de yonkis.com, al de Isla Tortuga. Algunos de ellos tuvieron problemas legales. Joder. La mula, ¿os acordáis de La Mula también? Huelgas por la tarifa plana, hubo un montón, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba Pai? Este tipo, que llegamos a tener bastante relación con él, que presidía la asociación de internautas, que se murió hace relativamente poco. ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo se llamaba? Víctor Domingo. Víctor Domingo, sí. O es que había gente que era muy, muy, muy pionera. Yo me acuerdo en los First Thursday, porque es que primero fue First Tuesday, luego First Thursday, y se cambiaron los jueves, First Saturday. Se hacían unas reuniones en Madrid donde íbamos un poco los que estábamos en el mundo de Internet. La verdad es que nosotros no fuimos nunca a muchas, pero allí veías a los 5, a los 6 que estaban en Internet, que eran 5 o 6. Sí. De ahí salió Nacho Escolar también, empezó con temas de Internet. En Telecinco, me acuerdo que me hablaron, me dijeron, oye, hay un periodista que está empezando en Telecinco que también habla de estas cosas que hablas tú. Un tal Nacho Escolar. ¿Te acuerdas que organizamos una comida aquí en casa, que quedamos un día con él, que no nos conocíamos a través de... Con Olaya Cernuda. Con Olaya Cernuda, que organizamos aquí una comida y vino Olaya Cernuda, Nacho Escolar... Y Patricia Fernández de Lis. Patricia Fernández de Lis, y creo que vino alguien más. No me acuerdo quién. Hicimos una comida. Bueno, por no hablar de las guerras Sinde. El periodo entre guerras Sinde, aquel fue duro. Con la ley Sinde, me acuerdo. Ahí que montamos unas comidas conspiranoia de conspiración total con Enrique Dans para hacer un comunicado que salió de forma simultánea en todas las webs, y luego tuvimos que ir al ministerio. Nos recibieron en el ministerio Ángeles González Sinde, que se sentó, que me levanté de la reunión. Qué fuerte, qué vergüenza, qué escándalo. Que estaban ahí, además allí estaba también el de Idealista, me parece. Había como un grupo así de gente muy, muy poco ortodoxo. Y estábamos sentados, y entonces llegó Sinde y dijo, bueno, tengo muy poco tiempo, quería simplemente veros, comunicaros tranquilidad, nosotros queremos poner en orden esto de los derechos de autor y tal, pero es que me tengo que ir a otra reunión, entonces ya os quedáis conversando aquí con no sé quién, un asistente que tenía una mala hostia, que tenía muy mala uva, súper mal encarado, y entonces se quedó súper chulo mirando por encima. Claro, era asesor de la ministra, tenía toda la de esta. Y entonces empezó, bueno, pues vamos a ver. Y dije, bueno, lo que pasa es que ya que hemos venido a esta reunión, que nos habéis llamado hasta aquí, ¿hay posibilidad de cambiar una sola coma en eso que habéis, en ese borrador de ley que habéis hecho? No, por supuesto de aquí no va a salir un solo cambio. Y dije, ¿y entonces para qué nos habéis convocado? ¿Os habéis convocado a 10 personas aquí? ¿Con qué objeto? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, no, pues escucharos, ya, pero no vamos a poder cambiar nada. O sea, nos lo dais hecho. Eso sí, la puerta llena de fotógrafos. Entrando los discrepantes, nos hicieron fotos a todos, nos sacaron el informativo, digo, o sea, la foto sí, pero cambiar algo, ni una coma. Y nos vamos a comer una ley Sinde que va a ser aprovechada por cualquier otro que venga después para, con el argumento de los derechos de autor, tumbar todo tipo de webs, incluso informativas. Y no podemos cambiar una coma. No se puede proponer un solo cambio, porque ya está hecho, ya está cerrado. Y entonces cogí y dije, y la ministra cogió, no, pues yo me tengo que ir a otra reunión, así que os quedáis aquí hablando. Y dije, sí, pues yo también tengo una reunión en mi casa ahora mismo. Y entonces me levanté y me fui, estaban todas las cámaras fuera. Bueno, fue una cosa, todas las cámaras de televisión, tengo una foto ahí rodeada de micrófonos que parecía un futbolista. Qué cosas. Las guerras Sinde, aquellas fueron interesantes. Luego tuve la oportunidad de conversarlo con Zapatero y no le había gustado nada, claro, porque era como de pronto la comunidad de internautas enfadada. La comunidad de gente de las ONGs también cuando fichan al ministro, ¿cómo se llamaba este? Que llevaba inmigración, que lo intentó vincular al mercado de trabajo. Que tuve también un 59 segundos súper... Bueno, unas cosas, las cosas de la red, en fin. Pero sí. Necesitamos esas vacaciones, ¿eh? Joder, pues sí.
Insisto, dice, parece tan épicas como las guerras clon. Sí, es que ha habido muchas. Fíjate, pasó una cosa, mira, ahora que ya han pasado tantos años se puede contar. El caso es que nos reuníamos de forma clandestina. Y entonces... Creo que teníamos que hacer una sección de eso. Total. Ahora que ha pasado tanto tiempo se puede contar. Bueno, eso es la sobremesa de la cafetera, es este tramo, ¿no? Es un poco eso también. Pero el caso es que cuando empezamos a organizar el debate, llamó mucho la atención que algunas personas a las que se nos presuponía muy de izquierdas y tal, y pues que habíamos acogido con cierta ilusión la llegada de Zapatero frente a esa derecha tan voraz, que de pronto nos rebelásemos de forma tan desde los intestinos, desde la barriga, contra la ley Sinde y contra Ángeles González Sinde, que además en lo personal tampoco, oye, era una buena persona, pero bueno, y el caso es que hacíamos las reuniones de forma clandestina, porque una cosa que empezó a pasar es que, claro, estábamos disparando contra el gobierno y tuvimos una gran acogida en los medios de comunicación, o sea, nos sacaban en todos los medios, también porque había, pues estaba Nacho Escolar, que no sé si todavía no estaba en público, yo creo. O se había fundado ya público, no sé. O estaba a punto. Pero había un montón de gente así de diferentes medios y de diferentes amigos de la red desde siempre. Enrique Dans, gente que tenía como mucha ascendencia en las redes, ¿no? En el mundo de Internet. Y entonces quedábamos de forma clandestina. Se empezó a incorporar alguna gente, los de... También estos de X... ¿Cómo se llaman? Xnet. No. Bueno, es igual, sí, se empezaron a incorporar otros colectivos también de artistas, de cosas que no les interesaba el modelo tradicional de derechos de autor, sino que querían investigar nuevos modelos, entonces se incorporaban también a esa batalla. Y entonces teníamos que quedar de forma clandestina. Y conseguimos que nos dejasen una sala en el Matadero, pero teníamos que entrar por una puerta de atrás. Porque éramos al final un grupo de gente, entonces una de las salas que estaban en obras, nos conseguimos reunir allí. Y vino un tío súper raro. Y entonces empezamos, este tío, pero si nunca ha venido a las reuniones, ¿quién es este tío? Tal, pero muy joven y muy combativo, muy no sé qué. Había gente de colectivos, por ejemplo, colectivos Ocupas. Joder, allí conocí a un tipo, que a lo mejor igual es oyente todavía, a ver si te puedes poner en contacto conmigo. Era un hacker de la hostia. Y entonces me dijo era un hacker súper fuerte, que para ampliar mi señal podíamos coger un bote de patatas Pringles y ponerlo en la ventana y que lo podíamos enfocar a no sé qué edificio que tenían una antena de no sé qué hotel. Entonces, bueno, se las sabía todas, era una auténtica pasada. Y entonces él proponía un MacGyver de las tecnologías, que además proponía todo tipo de acciones que, claro, yo intentaba decir, hombre, vamos a intentar ser más útiles por no acabar en la cárcel, pero no, ataque de denegación contra... Yo decía, hombre, vamos a intentar de momento reclamar por la vía pacífica. O sea, es cosas así como... Y entonces se presentó un tipo muy raro que nadie sabía quién era y entonces en uno de los hicimos una pausa para irnos a tomar un café y entonces empezó todo el mundo, hostia, este tío es del CNI como Dios, o sea, para saber por dónde vamos, pues nunca nadie le ha llamado y de pronto dos cosas que ha mencionado, que había estado en el ejército, o sea, una cosa súper rara. Y entonces cuando íbamos de vuelta al café se lo cascamos, no sé quién fue que le dijo, tú no serás del CNI, ¿sabes que la ley te obliga a contarlo? Bueno, no llegó a la reunión. Una cosa súper rara, o sea, me han llamado, oye, me tengo que marchar, tal, y se va y de pronto dice el tío, era el CNI seguro, era un espía, dice, le he dicho que era del PIA y el tío ha dicho que se tenía que marchar. Digo, no sé si sería verdad o sería peliculero, pero fue muy... Qué cosas, ¿no? Aquellas ¿Tiene cosas. obligación de decirlo? Sí, yo siempre digo eso. Cuando me encuentro con alguien raro siempre se lo digo. Por si acaso desconoce la ley. Eso me recuerda a una escena de Breaking Bad. Total. Dice, ¿acabo en Anonymous o en el CNI? Pero sí, totalmente. Pero la verdad es que fueron tiempos curiosos. Tengo algunos vídeos, cuando quedábamos a desayunar, algunas cosas, porque yo siempre decía, oye, esto hay que socializarlo para el futuro. Y entonces les grababa allí y tal. Y entonces es muy curioso ver a gente que ahora es muy, pues eso, un Nacho Escolar o gente así que tienen ahora mucha ascendencia. Algunas otras caras conocidas allí en este rollo de la batalla contra la ley Sinde. Sí. Así que, pero bueno. Que nos vamos a marchar. Dice Enrique, yo conocí a uno del CNI, esa es otra historia. Yo he conocido a mucha gente del CNI y además he tenido buena relación y además han resultado ser gente muy interesante. Entre otras cosas porque me llamaba mucho la atención, ha sido la gente que yo he conocido. He comido también alguna vez con el director general del CNI, algunas cosas así de periodistas y de encuentros y comidas y tal, pero... Que luego cuidado con eso, porque muchas veces hay gente que dice, oye, ¿te han visto comiendo con no sé quién? Un periodista debe comer con todo el mundo. O sea, con gente de lo más rancia. A mí yo la verdad nunca tuve la suerte, he tenido la suerte de no terminar comiendo con Villarejo, pero podría haber pasado perfectamente porque he comido con gente mucho peor. O sea, con gente de toda estofa y he escuchado muchas historias
pero la gente que yo he conocido del CNI ha sido gente súper analítica, capaces de separar la opinión de la información. Yo no sé si luego eso, cómo se utiliza, si se utiliza de forma limpia o espúrea o lo que sea, pero sí decir, no, pero a ver, la parte limpia de este tema. Dice, ¿has conocido a Villarejo? Yo no, María Elena, no lo he conocido. Creo que no lo he conocido, porque es verdad que luego vas a un montón de cócteles, un montón de encuentros y de cosas que va gente muy random y bastante rara, y entonces no sé si alguna vez habré coincidido en alguna cosa, en algún sitio público rodeados, pero no tengo ninguna conciencia, desde luego, de haberle conocido. Entre otras cosas porque yo nunca he hecho investigación. Generalmente los que se han relacionado con ese tipo de comisarios y ese tipo de personas, es gente que hacía periodismo de investigación en los medios. Entonces te reunías no solamente con Villarejo, también con el que batallaba contra Villarejo. Villarejo contaba sus cosas, contaba sus estas, y con el de enfrente que te contaba las suyas, ¿no? Y ahí hay familias, hay peleas internas, hay un montón de cosas. Entonces yo no he tenido... Como yo no hacía investigación y nunca me han interesado especialmente, sí he conocido a algunos que estuvieron en la época del GAL, alguna cosa así, sí me relacioné con algunos, intenté, porque es una historia que traté más o menos de seguir informativamente, pero bueno, tener información siempre es positivo, eso no, así te permite tener una foto más realista, si no te dejas arrastrar tampoco a sus tesis, ¿no? Sí, luego una comida no tiene por qué comprometerte a nada. Simplemente te has reunido, has escuchado, que al final muchas veces en eso consiste el trabajo del periodismo. Dice, tendría que ser interesante, dice el conde de Montecristo. Sin duda. O sea, sin duda. Está la gente que se mueve en esos... Pues en esas cloacas, es como en Paesa, esos territorios. Francisco Paesa es uno de los tíos que yo he tenido más interés en conocer. Sí. Además, el periodista, ¿cómo se llama este periodista del Mundo que consiguió entrevistarle y que ha escrito un libro? Antonio Rubio. Cuando yo conocí a Antonio Rubio le dije, tú has conseguido lo que yo no he conseguido, que es acercarme a Paesa. Uno de los tipos que tienen la historia más cinematográfica probablemente, el encargado de mediar en la captura de Roldán, que luego desapareció porque la mitad del dinero se lo había llevado, que se publicó una esquela diciendo que había fallecido en Tailandia y que luego aparece, cuando ha prescrito el delito, aparece en París, y todo el mundo da por hecho además que se escapó, cuando pues lo más probable es que con las alianzas que contaba dentro del Estado pactase marcharse, quitarse de en medio durante 10 años. Esto no tengo ni idea, pero a mí no me resultaría nada sorprendente. Dice, de Paesa se hizo la peli, ¿no? Dice Cayetano. Pues no lo sé si se ha llegado a hacer peli. Sí. ¿Ah, sí? El hombre de las 1000 caras, me parece que se llama la ¿Y qué película. tal es la peli? Porque la historia Pues me encantaba, decir pero yo no sé si luego la peli habrán conseguido. Que no la he terminado de ver. O sea, que no es muy buena. La peli. Pero no porque la peli no fuera buena, sino porque la empecé a ver un día que estaba derengada y al final... Y me pareció súper interesante y creo que está muy bien contada, pero tengo que recuperarla y terminarla de ver, porque realmente no te puedo decir. Pero sí que es verdad que la historia, aunque suena inverosímil, lo realmente sorprendente es cómo sucedió buena parte de lo que ahí se cuenta, ¿no? Dice, siempre he querido hacerte una pregunta, Fer. ¿Alguna vez te has entrevistado en secreto con alguna garganta profunda? ¿Alguna vez ha pasado? No de forma tan cinematográfica, pero sí ha pasado a algunas personas. ¿Te acuerdas, Pai, cuando hacíamos información financiera, que teníamos una fuente muy interesante que nos enviaba información sobre financiación ilegal de algún sindicato? Sí. Y entonces teníamos encuentros que eran así muy cinematográficos. Pero sí me ha pasado, por ejemplo, quedar, más que garganta profunda, quedar con un agente secreto que me citase en un sitio, llegar y que un señor se me acercase y me dijese, oye, tú has quedado con este, es que no te va a poder atender aquí, tienes que irte a no sé qué otra cafetería, ir por la calle con dos tipos siguiéndome y llegar y decir, pero vamos a ver, o sea, que no hace falta todo esto. O sea, si yo soy un tío súper transparente, si lo cuento todo, ¿sabes? Digo, si yo estoy más localizado que nada. Sí, cosas de esas así un poco raras. Y luego alguna vez también nos ha llamado alguien para contarnos algún tema de corrupción que parecía la bomba. ¿Te acuerdas? Uno que estaba vinculado con tema del AVE, sí, que denunciaba unos sobrecostes. Sobrecostes en el AVE, y que nos fuimos tú y yo, que quedamos ahí en la plaza esa que está cerca del Ministerio de Cultura, ¿no? Y que nos recibió, empezó a sacar papeles en un banco, sentados en un banco en la calle. Y lo que pasa es que muchas veces, claro, hay cosas que tienes que tener mucha cualificación para después desarrollarlo como temas, porque tienes que estudiar no solamente los presupuestos, sino realmente conseguir el acceso a los papeles para ver que esos pagos se hayan hecho como dice que se han hecho, y acceso a fuentes bancarias y tal. Sí, conocer cómo se hacen las licitaciones y todo eso. Las licitaciones y tal, y no meterte en un jardín
especulativo y terminar como ha pasado hoy en el periódico El Mundo. Lo de la portada hoy del periódico El Mundo, o sea, decir Irán inyectó 9,3 millones en 3 años a la productora de Pablo Iglesias, tiene que ser la productora de Pablo Iglesias, no una productora con la que ha trabajado Pablo Iglesias o que ha contratado Pablo Iglesias para rodar su programa en ese espacio. Bueno, hombre, hay un pequeño matiz, pero es que, si ves, ha provocado un escándalo gigante. Mira, Rubén Sánchez publica hoy, no, 360 no es la productora de Iglesias, es una noticia falsa. Irán inyectó 9,3 millones en una productora que no es de Pablo Iglesias, pero total, ¿qué más da el bulo más? Un bulo menos. Y esto, bueno, exactamente igual, lo mismo que ha contestado también Antonio Maestre. Claro, entonces dices, patinar en una cosa de estas, otra cosa es, no, yo no sé si el periódico El Mundo lo hace voluntaria o involuntariamente, pero y llevar la portada pues es un tema serio, ¿no? Y cuando estás hablando de financiación ilegal, tal. Lo que sí hemos hecho nosotros es, en ocasiones que se ponen en contacto con noticias o con escándalos de esta naturaleza, es echar un primer vistazo para ver si tiene alguna base de credibilidad, y si vemos que sí, ponerle en contacto con alguien, algún periodista serio que conocemos en equipos de investigación, ¿no? O sea, gente pues de El Diario, de Infolibre, con Manuel Rico, o gente como Pilar Velasco en la SER, o gente en La Sexta, gente que trabaja con muy bien la información de los datos y que es capaz de hacer una investigación seria sobre algunos temas. Y entonces los hemos derivado para no... Entonces, alguna vez sí nos ha tocado sentarnos, pero digamos que no hacemos ese tipo de... Porque tienes que tener mucha cualificación, o sea, eso. Dice... Más cosas. Corina, el emérito, dice... No, fastidies, María Elena. Dice, una vez vi a Fernando disculparse ante Inda por una broma tras los insultos de Inda y sus acusaciones falsas. Fernando es bueno hasta con quien no debe. No, yo intento que haya cordialidad. Yo, además, siempre le he dicho, a mí realmente yo no tengo muchos miedos. O sea, no he sido una persona temerosa, nunca hay... A veces terminas un debate y veo que hay debate entre la gente que está viendo el programa y que dice, joder, Fernando, te has venido abajo. Yo no tengo ninguna preocupación porque además las consecuencias de esas cosas suelen ser limitadas, o sea, muy limitadas. Pero lo que sí que me parece es que hay que manejar un cierto rigor y una cierta cordialidad, y que a veces incluso quedando uno mal. O sea, hice una broma porque dije, has perdido todos los juicios que te han puesto, y resulta que no le habían puesto, no había perdido los juicios que le habían puesto hasta ese momento, que dices, no, luego los perderá. Bueno, ya, pero no estaba bien dicho lo que había dicho. Y no era correcto en ese momento, y ya está. Y dije, pues pido disculpas, era un chascarrillo, era una broma, y además era una dominen que yo los odio, con lo cual tampoco debía hacerlos. Bueno, esto es lo que hay. ¿Qué más? Dice, se puso seria la cosa. Bueno, unas veces más que otras, tampoco. Que nos vamos a marchar, ¿no? Mañana volveremos. Mañana es viernes. Mañana es el último día del curso político de la temporada. Y mañana nos despediremos adecuadamente. Mañana va a ser un día interesante. Además, vamos a hacer cositas interesantes aquí para despedirnos, así que os esperamos a todas, y luego descansaremos unos días y volveremos con unas energías renovadas en el mes de septiembre y nos podremos abrazar adecuadamente. Y a ver si ya llega pronto la vacuna contra el coronavirus y podemos hacer una desvirtualización de abrazos y cariños en condiciones, con nuestras actuaciones musicales y todo eso, que María.es lleva ensayando una canción para la desvirtualización de este año, que cuando llegue va a aparecer Montserrat Caballé, porque va a cantar como... Pero eso es así. Que nada, que no, ¿eh? ¿Algo más? Bueno, me acaba de mandar María que han cerrado la revista Vice, o Vice. Sí, lo he visto, la revista Vice. Vice España, sí. Vice España. Y... sí, además me estoy viendo que algunos de sus trabajadores están haciendo unas críticas al capitalismo voraz que no entiende de nada. Pero bueno, que mañana volvemos. Gracias, Mary, gracias, Pai. Gracias a vosotras. Gracias, buenas gentes de La Cafetera. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres La Resistencia. Y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, hasta mañana. Your mercy's new every day. But I've had enough of my wandering. You raise me
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Carry me, you call